transmisión de crédito. Me da la impresión, por lo que vi del programa, que adelantaron con él viendo cesión de créditos, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, vamos a ver pago con subrogación. El pago con subrogación es de alguna manera una forma de transmitir un crédito porque, digamos, se opera un efecto externo propio de la transmisión de crédito que podría ser que cambia la persona del acreedor. Desde el acreedor originario pasa a haber un nuevo acreedor. Desde ese punto de vista se opera una transmisión, digamos, donde por supuesto no estamos hablando de una cesión, sino que estamos hablando de un mecanismo diferente, que se inscribe dentro de lo que podría ser el pago realizado por un tercero. O sea, acá la transmisión en principio se produce porque hay un hecho objetivo previo a la transmisión y que la origina y le sirve de causa, que es el pago. En la cesión eso no ocurría. Es decir, acá la transmisión se produce con un hecho antecedente que es necesario, que es el pago. Un pago que podrá ser total o parcial y que si uno lo quisiera poner en términos de la calificación, digamos, de cómo tiene que ser ese acto, diría que el pago tiene que ser útil. Útil, en este caso, al acreedor originario. O sea, ese pago tiene que haber devenido, perdón, al deudor, tiene que haber una utilidad en el desembolso que haga el tercero, de manera que se justifique que él vaya a ocupar el lugar que tenía el acreedor primitivo. ¿Esto por qué pasa? Por una razón lógica, digamos, fundada en un principio general que es el que evita el enriquecimiento sin causa. ¿Se entiende? Es decir, alguien con fondos propios, o sea, con parte de su patrimonio, efectúa un pago en favor de otra persona, desinteresando total o parcialmente al acreedor primitivo mediante un pago que resulta de utilidad de una deuda que existía y sin ánimo de realizar ninguna clase de liberalidad. ¿Se entiende? No es el pago que hago yo porque debe mi hijo y decido sacarlo del problema y voy desinteresadamente y con animus donandi, digamos, ejerciendo una voluntad liberatoria, digamos, voy y pago, sino que, primero y principal, porque ese animus donandi, es decir, el carácter de liberalidad del acto del pago realizado por un tercero no se presume, porque la liberalidad no se presume. Quiere decir que, en principio, le corresponde al tercero que paga útilmente una deuda ajena con fondos propios sin ánimo de efectuar una liberalidad a favor del deudor, lo que llamamos nosotros pago por subrogación. Es decir, le corresponde una acción que la ley le da para evitar enriquecimiento sin causa. Cuando nosotros hablamos, cuando estudiamos de pago realizado por un tercero, vimos que podía ser con asentimiento e ignorancia contra la voluntad del deudor. El sistema del código es un sistema donde si se actúa con asentimiento hay una doble acción. La acción que proviene del mandato. ¿Por qué? Porque el tercero que paga, repito, es en este caso un mandatario, es tenido como un mandatario que paga en favor del mandante, que sería el deudor. Y por otro lado tenemos la acción de pago con subrogación. En el caso del pago con ignorancia tenemos el pago con subrogación y tenemos la acción de gestión de negocios. Y en el pago contra la voluntad del deudor, el código prevé dos posibilidades. Prevé la posibilidad de que una persona se le tenga los efectos del pago por subrogación únicamente si tiene un interés legítimo. Es decir, cuando se paga contra la voluntad del deudor, para poder pagar y tener la legitimación para ejercer las mismas acciones que tenía el acreedor primitivo, o sea, para que opere el pago por subrogación, tiene que haber un interés. Ese interés está identificado con la existencia de un potencial perjuicio en la persona o en el patrimonio de este tercero para el caso en que no se pague la deuda. Es decir, este tercero, para tener ius solvendi, para tener derecho de pagar,
tiene que tener un interés propio. En ese caso, entonces, en el pago contra la voluntad del deudor, al tercero no deudor que vino y pagó por el deudor originario, le va a corresponder el pago por subrogación únicamente si tenía interés legítimo. Caso contrario, será un tercero que paga una deuda ajena y le quedará la acción residual, que es la acción de enriquecimiento sin causa o acción en reemverso. Este era el esquema del pago realizado por un tercero. ¿Acá lo tenemos claro? Dentro de esto, algunas de las acciones, no la de mandato, no la de gestión de negocios, no la acción en reemverso, sino la otra que mencioné, era la llamada del pago por subrogación. El pago por subrogación, en el concepto que nosotros lo venimos manejando hasta este instante, cuando hablamos de las acciones que tiene el tercero que realizó el pago que no debía, es una subrogación de tipo legal, es decir, con independencia de la voluntad del deudor. Pero existe la subrogación convencional o voluntaria, y esa subrogación convencional podrá ser una subrogación convencional por un acuerdo entre el tercero y el deudor, o sea, una subrogación convencional por el deudor, o podrá ser una subrogación convencional por el acreedor. Ahí ya se parece bastante a una cesión, ¿no es cierto? A una cesión de crédito. Ya vimos el fundamento. Vamos a ver en qué caso hay subrogación legal. Ahí el código mejoró mucho la metodología porque lo prevé en el artículo 915, que es el segundo del régimen. El primero lo que hace es enunciar el efecto del pago por subrogación diciendo: el pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. Me parece que esta suerte de definición de los efectos tampoco es demasiado exacta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos de acciones que tenía el acreedor primitivo o algunos. Es decir, existe la hipótesis bastante corriente, por otro lado, se me ocurren dos casos, donde el nuevo acreedor, digamos, el que sustituye o subroga al acreedor primitivo, no tiene todos los derechos y acciones que tenía este. Un caso típico es la subrogación parcial. Es decir, un caso típico es aquel supuesto en el cual una persona paga parte de una deuda, opera como pago realizado por un tercero, supongamos con ignorancia del deudor, le corresponde la acción de pago por subrogación, pero no respecto de la totalidad de la deuda, del crédito, mejor dicho, sino en forma proporcional. ¿Proporcional a qué? A ver, ¿proporcional a qué? Va a ser la subrogación parcial. No lo pongan. ¿A que el crédito sea satisfecho? ¿Cómo? Hasta que su crédito quede satisfecho, digamos. No, pero yo digo, en el enunciado del 914, parece que ineludiblemente y siempre en todos los casos, cuando media pago por subrogación, el acreedor, el nuevo acreedor, que es el que pagó, el tercero que pagó, le corresponden todos los derechos y acciones. Y yo digo, no siempre le corresponden los derechos, todos los derechos y acciones. Si de una deuda de 100.000 pesos viene un tercero y paga 50.000, y en el caso que le corresponda el pago por subrogación y se le transmitan a él los derechos y acciones que tenía el acreedor primitivo, por supuesto van a ser en proporción ¿a qué? Van a ser en proporción al pago que realizó. Yo no le puedo dar una acción para cobrar 100.000 si él desembolsó 50.000 y la utilidad del pago en favor del acreedor del deudor fue de 50.000. ¿Me entienden? Si María le debe a Pedro 100.000 pesos y viene José y paga 50.000, o sea, la mitad, José no puede ser acreedor por 100.000, o sea, por el total. ¿Quién sigue siendo el acreedor por la parte no cancelada por el tercero? El acreedor originario.
por favor no me asusten. Esto son tonterías. Es decir, si alguien debe un todo y viene un tercero y paga la mitad, se subroga en proporción al pago útil que realizó. En la otra mitad que no canceló, el deudor se la debe al acreedor originario, que es el que conserva la acción. Entonces, cuando uno paga, lo que se le produce es una subrogación en los derechos que tenía el acreedor primitivo en la medida o proporción del pago útil que realizó. Y repito la idea, la noción de pago útil o de utilidad, porque acá hay un doble tope en cuanto al quantum, o sea, al monto, a la magnitud de lo que se transmite, que va a estar dado por lo que invirtió, por lo que erogó, o sea, por el empobrecimiento que se generó en ocasión del pago, pero con un tope o límite en la utilidad. Si yo en ignorancia del deudor voy y pago 50.000 pesos, que entiendo que el deudor debía, y debía solo 40.000 porque 10.000 estaban cancelados por el deudor, yo no le voy a poder pretender reembolsar 50.000. Por una razón lógica. La utilidad tuvo límite en 40. Tendré una acción del pago de lo indebido por 10.000 contra la persona que lo recibió. Ahí hay un ejemplo concreto de cómo no pasa esto que dice el artículo 914 fatalmente o en todos los casos. Y después hay otro supuesto un poco más inusual, pero también real, que es la posibilidad que en la subrogación convencional se estipule que el acreedor no reciba todos los derechos y acciones, solamente reciba algunos. Por ejemplo, supongamos que el tercero va a pagar y el deudor lo subroga, pero limita la subrogación al pago que va a tener que hacer él, ¿no es cierto? O sea, limita la subrogación disponiendo que la acción que va a tener el nuevo acreedor va a ser la acción contra el deudor y no contra otros terceros que hubieran resultado garantes, porque el ánimo del deudor es permitir la liberación del acreedor originario, que esté satisfecho en su crédito, él soportar la acción de reembolso, es decir, él soportar la acción que por vía de subrogación va a intentar el que pagó, pero como es facultativa la subrogación convencional, ¿puede el deudor acceder a ella o no? Siempre estamos hablando de una hipótesis donde el acreedor, por el mero hecho de pagar unilateralmente, no tenía derecho a la subrogación legal. Entonces también él puede estipular que esa acción no comprenda al garante, por ejemplo el fiador, y de esa manera limitar los derechos y acciones de lo que está hablando el artículo 914. ¿Se entendió esto? Si alguien entendió, me dice entendí. Si no, entiendo que no fui claro, pero vamos a volver después. El artículo 915 dispone con más claridad que en el Código de Vélez cuáles son los supuestos en los que hay subrogación legal. Dice, la subrogación legal tiene lugar a favor del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros. El primer supuesto, la obligación que mantiene una persona junto con otros, es el caso típico de la obligación concurrente o solidaria. Pensemos que en la obligación solidaria, 3 personas, A, B y C, deben un objeto que solamente pueden pagar de manera íntegra e idéntica por las reglas de la solidaridad, 100.000 pesos. Pensemos que el sujeto 1 paga. Entonces, la ley dice que este sujeto que paga y que está obligado con otros tiene los efectos del pago, ese pago tiene los efectos del pago con subrogación con relación a los codeudores que no pagaron nada. Ahora, otra vez una limitación a lo que sería la aclaración, digamos, del artículo 914.
va a haber una limitación cuantitativa. ¿Por qué va a estar dada? Bueno, lógicamente porque la responsabilidad en esta acción, cesada la solidaridad por la extinción del vínculo, va a estar limitada a la cuota parte que cada uno de los codeudores que no pagó debía en realidad dentro de lo que es el grupo de deudores solidarios. Es decir, se termina la solidaridad, hay una excepción a lo que sería el pago por subrogación, entendido como la transmisión de todos los derechos y acciones, porque si fuera así tajantemente, el codeudor que paga podría reclamar solidariamente a los otros deudores que no integraron nada. Y esto no ocurre, no hay solidaridad, simple mancomunación y cada uno responde en la medida de su cuota parte. De hecho, según las reglas de la solidaridad, si uno de los codeudores es insolvente, en la acción de regreso o de contribución, en este caso, mediante el pago por subrogación, esa insolvencia la soportan los deudores, los codeudores que están in bonis, es decir, los que no están insolventes. Inclusive la soporta el que pagó también en una parte. En la subrogación legal, el inciso A dice lo que estaba obligado por otros, no con otros, por otros. Cuando habla de esto, está hablando, por supuesto, de una relación de garantía. Es decir, donde una persona no está obligada por sí, sino por otro. Pensemos en un fiador. El fiador, que es un garante personal, que no tiene deuda, sino que tiene responsabilidad para el caso de falta de pago, tiene la posibilidad, y a veces, lógicamente, no lo hace voluntariamente, sino que es obligado por el acreedor primitivo a pagar todo parte de lo que debe el deudor afianzado. Entonces la ley le da al fiador que así paga todo parte el pago con subrogación, es decir, la posibilidad de sustituir al acreedor primitivo para recuperar del deudor, que es el único que en realidad debía en la relación sustancial, él solamente garantizaba aquello que se pagó útilmente. El inciso B dice del tercero interesado o no que paga con asentimiento o en su ignorancia, eso ya lo vimos. Del tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor. Esto también lo vimos. ¿Qué sentido tiene la diferencia? ¿Por qué darle al tercero interesado el pago con subrogación aún en el caso de oposición del deudor? ¿Qué les parece? Para proteger sus intereses, sí, que los Claro, tienen. para proteger un interés personal propio del tercero. Acá, digamos, la legitimación que se le da, porque acá está claro que tiene una legitimación de origen, él, personal, y no por derivación ni de la ley ni del asentimiento. Sencillamente la tiene porque protege un interés propio, por eso está legitimado para pagar y hasta podría, en un supuesto de negativa del deudor, hasta podría iniciar una consignación extrajudicial o judicial, porque tiene derecho de pagar, tiene ius solvente. Entonces corresponde también otorgarle coherentemente, si paga algo que él no debía en defensa de un interés propio, el derecho de reembolso por medio de la subrogación. Del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda al causante. ¿Por qué? Porque desde que una persona muere hasta que se hace la partición de los bienes de la sucesión, del acervo sucesorio, hay algo que se llama indivisión hereditaria. En esa indivisión hereditaria no se confunde el patrimonio del causante, o sea, del muerto, con el patrimonio de sus herederos. Supongamos los hijos. De manera que hay una división patrimonial que en realidad es ficticia, pero que impide la confusión de patrimonios, entre otras cosas, impide que las deudas del causante, si fueran superiores al activo que tiene, impacten directamente en el patrimonio de cada uno de los herederos. ¿Se comprende? Esta es la idea, digamos, de mantener divididos coyunturalmente los dos patrimonios. Si un heredero, el hijo A o uno, paga con fondos propios una deuda del causante, no están pagando el deudor. ¿Entienden?
No está pagando el deudor. Está pagando el patrimonio de alguien que no debe nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que debe es el patrimonio del difunto, que está en trámite sucesorio. Estos son dos patrimonios separados, o sea que el patrimonio de alguien ajeno al deudor, ¿sí? No son fondos o activos del patrimonio del deudor, son fondos del patrimonio de un heredero que a los efectos de la relación jurídica obligacional entre el acreedor del causante y el patrimonio del causante, este heredero aún es un tercero. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando se produce confusión patrimonial en alguno de los supuestos en los cuales se pierde el llamado beneficio de inventario, que es este beneficio de división entre los patrimonios, o cuando se produce la partición judicial o extrajudicial y la adjudicación de los bienes y se terminó la indivisión hereditaria, es decir, a Pedro se vendió la casa del padre y a Pedro, que es uno de los hijos, le tocó 10.000, al otro 10.000 y al otro 10.000. Para ese entonces la ley dice que tienen que estar liberadas las cargas de la sucesión, entre las cuales se encuentran los créditos contra el causante. Acá estamos hablando, en el 915D, de que uno de los créditos es pagado con fondos propios de un heredero en una época en la cual todavía existe la indivisión, con lo cual el pago es por un tercero, es hecho por un tercero. Es lo mismo esto, que ese tercero, que ese heredero, disponiendo de fondos de la sucesión, pague una deuda de la sucesión, ahí no hay subrogación, no es el mismo supuesto. No hay subrogación porque se paga con un activo, con parte del patrimonio del deudor originario al acreedor originario. Solamente que paga a alguien ejerciendo un acto de representación. Supongamos que es el administrador de la sucesión, que es un heredero, tradicionalmente. ¿Entendieron el supuesto? Sí, te quiero hacer una pregunta de lo último que dijiste. O sea que cuando el hijo ya cobra lo que sería, por ejemplo, la herencia y paga con eso, ahí ya no hay acción de subrogación. Ahí no hay acción de subrogación porque no emplea fondos propios el heredero. Bien. Emplea quería fondos de aclarar la eso. sucesión. Suponete que yo soy el heredero de la sucesión de mi padre y como tal me han elegido administrador de la sucesión. Entonces, en ese carácter alquilo una propiedad, cobro los alquileres, pago. Cuando yo pago, suponete que le pago al albañil que me reparó el techo, de un bien ajeno, porque es un bien todavía de la sucesión de mi padre, no está en mi patrimonio, está en divisa la sucesión, pero si yo, cuando pago una obligación contraída, originariamente por el causante en vida, porque arregló el techo y se murió, o a posteriori, pero lo hago con fondos provenientes de frutos civiles de la sucesión, en este caso el alquiler de una casa, yo no tengo ningún derecho a pedir ningún reembolso por vía de subrogación. Porque el presupuesto del pago por subrogación es que alguien que no es el deudor utilizó fondos propios para pagar de manera útil. Claro, claro. Acá pagó de manera útil, es un tercero no deudor, pero empleó fondos del sucesorio, que en definitiva es el patrimonio del deudor. ¿Se comprende? Entonces, el inciso de lo que dice el heredero con responsabilidad limitada, ¿a qué se refiere? El heredero que todavía goza de beneficio de inventario, que no confundió a su patrimonio con el del causante, que paga con fondos propios una deuda del causante. ¿Sí? Quiere decir que acá es condición que haya indivisión sucesoria, que no estén confundidos entonces los patrimonios y que se pague con fondos del heredero. Esto muchas veces trae toda clase de conflictos porque, sobre todo cuando alguien se ocupa de hecho o por designación de los demás o por designación del juez de la administración de los bienes relictos, o sea, de los bienes del sucesorio, siempre se cuestiona por parte de los que no se han ocupado o no están en la administración si utilizó fondos propios o no, o si en realidad utilizó fondos del sucesorio. El artículo 916 habla de la subrogación convencional
y divide por el acreedor y por el deudor. El acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga. ¿Para qué supuesto es útil esto? Para el supuesto que no hay subrogación legal. ¿Esto es una cesión de crédito? Ya que vieron cesión de crédito. ¿Es una cesión de crédito? No. Primero y principal, acá la transmisión se produce por un pago. En la cesión de crédito se produce por la voluntad de las partes. Es decir, en la cesión de crédito una persona que tiene un crédito le cede a otra ese activo. Onerosa o gratuitamente. En este caso, alguien subroga a otro, pero esa subrogación tiene como antecedente el pago. ¿Se entiende? Es decir, para que sea un pago por subrogación tiene que haber pago. Adicionalmente, de manera convencional, el acreedor primitivo puede subrogar al que le paga en los derechos que él mismo tenía. Luego, no está sujeta a todo el régimen de responsabilidades que tiene el cedente respecto del cesionario. Básicamente lo que se llama garantía de derecho, es decir, de existencia y legitimidad del crédito cedido. No pasa lo mismo acá. Luego, la adquisición por parte del cesionario de lo que podríamos llamar la oponibilidad de la cesión a terceros, incluso al propio deudor, no depende de la notificación o aceptación del deudor cedido, como sí ocurre en la cesión. Quiere decir que la diferencia entre cesión y subrogación convencional por el acreedor es múltiple. Lo único que podemos acotar acá es que la subrogación convencional por el acreedor podrá ser total o parcial y podrá transmitirle todo o parte de las acciones que tenía. Repito, puede ser que se reserve alguna o puede ser directamente que no le transmita todas. El artículo 917 habla de la subrogación convencional por el deudor. Dice, el deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista. Para que tenga los efectos previstos en estas normas, es necesario que el préstamo y el pago consten en instrumentos con fecha cierta anterior, que en el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado. En el instrumento del préstamo conste que con ese dinero se cumplirá la obligación del deudor. ¿Qué es lo que se quiere evitar acá con tanta...? Bueno, primero, ¿cómo funciona esto, no? ¿Quién es el que subroga y por qué y a quién? ¿Qué respuesta tienen? ¿Quién subroga acá? El deudor. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Con los fondos de terceros. El deudor subroga. Con fondos que le prestan terceros. Pero ¿por qué pide fecha cierta? Primero, ¿por qué pide la forma instrumental y después por qué pide fecha cierta? Para la oponibilidad a tercero, la fecha cierta. Claro, para evitar la colusión de intereses entre el deudor y el tercero en detrimento de otros acreedores. ¿Por qué? Porque de lo contrario el deudor podría ir y pagar sus deudas con fondos propios, ¿sí? Y después hacer aparecer como que en realidad le prestaron el dinero y su patrimonio sigue gravado por aquellas deudas en favor ahora del prestamista. Motivo por el cual pide que el préstamo conste un instrumento con fecha cierta anterior y que en el recibo conste que los fondos pertenecen al subrogado. ¿Está? Es decir, se trata de que si una persona pagó y ahora le parecen otros acreedores y él pretende desbaratar, postergar o de alguna manera defraudar a esos acreedores, no tenga el recurso de decir, mira, esto que pagué vamos a hacer una cosa, vamos a decir que lo pagó Pedro y lo subrogamos y que venga y me lo reclame. Porque, por ejemplo, eso significaría que subsisten garantías reales, que este crédito era privilegiado frente a otros acreedores que pretendo postergar, que son acreedores comunes o quirografarios, ¿me entienden? Entonces, la idea es que es la doble vara, que sea instrumental y que haya fecha cierta. En cuanto a los efectos, el pago dice,
El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos de acción del acreedor y los accesorios del crédito. Acá hay una diferencia concreta con otras formas de transmisión, o mejor dicho, otras formas de cambio de acreedor. ¿Cuál se les ocurre? La novación subjetiva por cambio de acreedor. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores y garantes personales y reales y los privilegios y el derecho de retención si lo hay. Quiere decir que la ficción es que con independencia de la voluntad del deudor, salvo en la obligación, en la subrogación convencional por cambio de deudor, por decisión del deudor, pero en líneas generales con prescindencia de la voluntad de este o del acreedor primitivo y del deudor, ¿no? En el caso de la subrogación legal, se produzca una sustitución perfecta, digamos, en la figura del acreedor primitivo. Es decir, alguien ocupe su lugar como recurriendo a la ficción de que fuera el acreedor primitivo, que fuera el acreedor originario. Sin embargo, la propia ley, que me lo dice esto dos veces, 9.14, 9.18, después un poco de alguna manera me lo limita en el artículo 919 y en el artículo 920. El 920, que habla de la subrogación parcial, lo dijimos al principio, dice si el pago es parcial y el tercero y el acreedor concurren frente al deudor de manera proporcional. ¿Proporcional a qué? Al pago útil. Vamos con el artículo 919. La transmisión del crédito tiene las siguientes limitaciones. El subrogado solo puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo pagado. Yo hago una pregunta. Si yo, digamos, voy y con 50.000 pesos logro la extinción de un crédito de 70.000, ¿sí? Porque soy un buen negociador, supongamos que se debían $70.000 y por el aumento del dólar yo alego imprevisión y llego a un acuerdo por el cual hay una reducción de la deuda y con $50.000 cancelo, extingo una obligación de 70.000. ¿Cuánto puedo reclamar? ¿Lo pagado? La totalidad, porque cumplió con todo, digamos. Se extinguió, ya está. Bueno, ¿qué piensan? ¿Por qué lo pagado y por qué? O sea, ¿por qué solo 50.000 y por qué el compañero dice, no, los 70.000 que se extinguieron? ¿Por qué? No, por lo que dice el inciso A, que dice hasta el valor de lo pagado. Bueno, pero ¿por qué? Y porque es injusto, sino ¿En qué sentido? en el sentido de que vos pusiste 50.000 y te corresponde en proporcionalidad a eso, Bueno, aunque pero haya sido vos un acuerdo. generaste un beneficio de 70.000 con tus 50.000. O sea, Sí, si hubo si un yo lo acuerdo miro, igual entre las partes. no, hablo de subrogación legal. Si yo lo miro desde el punto de vista de la utilidad de cuánto fue. ¿De 50? De 70.000. La utilidad fue de 70.000. El deudor debía 70.000 y ahora no debe nada. ¿De cuánto fue la utilidad? De 70.000. Ahora, ¿cuál es el fundamento del pago por subrogación? ¿Qué pretende el legislador al consagrar la posibilidad de que una persona que no es acreedor, por el pago que hace útilmente con fondos propios, se ubique en lugar del acreedor primitivo? ¿Qué busca con eso? Satisfacer el interés del acreedor. Lo que busca es evitar el enriquecimiento encausado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
¿Cuál fue la medida del enriquecimiento del deudor? ¿70.000 o 50.000? 70.000. Pero para la ley, el enriquecimiento encausado se produce teniendo en consideración en cuánto se empobreció también la persona a la cual legitima, en este caso, por vía de pago por subrogación. Con lo cual, otra vez va a haber un doble tope. Lo que pagó útilmente, la utilidad va a ser una pauta, pero el empobrecimiento, o sea, lo que pagó va a ser la otra. Y si hubiera sido al revés, y si paga 70.000 cuando solo se debían 50.000, ¿por cuánto se va a subrogar? Por 50.000. Y alguien podría decir, pero si pagó 70, se empobreció en 70, sí, pero la utilidad fue de 50, porque el deudor debía solo 50 y no 70. Ah, y los otros 20, bueno, que se lo reclame por el pago del indebido, al que se lo recibió de mala fe. ¿Me siguen cómo funciona? Funciona con un doble límite. Por eso, el subrogado solo puede ejercer el derecho transferido hasta el valor de lo pagado. El codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno de ellos les corresponde cumplir, que esto lo vimos, ¿no? Ustedes estudian solidaria, ¿correcto? Hoy están un poquito silenciosos. Y por último, la subrogación convencional puede quedar limitada a ciertos derechos y acciones. ¿Por qué se menciona esto? Por ejemplo, porque hay derechos que son personalísimos. Entonces, puede ser que la subrogación no contemple algunos derechos que son intransmisibles. O puede ser que en la subrogación convencional alguna de las partes que transmite, supongamos el acreedor originario en la subrogación del artículo 916, por el acreedor, decida no transmitir, no ceder todos los derechos y todas las acciones que tiene. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas sobre este tema? ¿Qué dudas les quedaron sobre los temas que vieron básicamente en materia de transmisión? O sea, en materia de cesión de créditos. ¿No tienen ninguna duda de ninguna especie? Son temas que se preguntan, ¿eh? Son temas que se pregunta bastante de esto. Tanto pago por subrogación, que a veces ha habido hasta algún caso, como para que ustedes lo resuelvan, como en materia de cesión de crédito, que se preguntan 2, 3 temas siempre clásicos. Uno de ellos son responsabilidad excedente, o sea, las garantías de derecho y derecho en la cesión de créditos. Les digo para que pongan un poco el hincapié ahí. Si no les quedaron preguntas, seguimos mañana con el resto de los temas. ¿Ok? Mañana nos vemos a la misma hora para terminar todos estos temas y empezar con otros de extinción. Bueno, perfecto. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente, gracias.